Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones del presente mes, el día de hoy me es grato presentar al doctor Juan Torres Salas, neumólogo pediatra, maestro en medicina con mención en neumología infantil. Labora en el servicio de neumología de nuestro instituto. Él tratará el tema manejo del asma bronquial en el preescolar. Queda con ustedes el doctor Juan Carlos Torres. Puede empezar, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Pueden ver mi pantalla de computadora? Sí, doctor, perfecto. Se le escucha y se ve muy bien. Ya, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, porque en pediatría los niños suelen tener problemas respiratorios y entre ellos sibilar, ¿no? O sea, tener sibilancias, tos que no se va, tos que persiste luego de un resfrío. Y hay mucha controversia acerca de cómo debemos de tratar y qué diagnóstico debemos hacer en los niños que tienen sibilancias recurrentes y son menores a 5 años, ¿no? En esta charla vamos a intentar responder algunas preguntas como ¿cuál es la prevalencia de asma en el Perú? ¿Se puede diagnosticar asma en el niño menor a 5 años? ¿Cuál es el impacto del asma en Latinoamérica? ¿Y cuál es el control del asma según las metas del GINA en este año? ¿Qué variables son importantes en el manejo del asma en el preescolar y qué estrategias existen actualmente para el manejo del asma en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, hay que remontarnos siempre un poco a los antecedentes. Perú es un país que tiene mucha carga atópica y muchos niños que tienen síntomas de asma en relación a otros países de esta parte de América del Sur. Y en comparación con otros países, nuestra prevalencia de asma está aumentando, ¿no? De hecho, Lima es una de las ciudades con más cantidad de niños con síntomas de asma. Lo bueno es, de todo es que según ese estudio que salió ya hace varios años, el asma en Perú es leve por lo general, ¿no? Cuando se compara con otros países como Argentina, Brasil o Chile, ¿no? En Perú, de hecho, hay mucha cantidad de asma, pero la mayoría de estas son asma persistente leve o moderada. No hay casi asma severa, o hay muy poca cantidad de niños que tienen asma severa en nuestro hospital. Muy pocos pacientes tenemos con asma severa. Sí tenemos muchos con asma de difícil control, que es diferente, pero con asma severa no. ¿No? Pero aún así, teniendo muy pocos pacientes con asma severa y teniendo varios pacientes con asma leve, las cifras de control de GINA son bastante dramáticas. Muy poquitos pacientes pediátricos y adultos alcanzan el control según metas GINA. Y eso probablemente es porque nosotros, cuando vemos niños con problemas respiratorios recurrentes asociados a sibilancias, solo le damos salbutamol, como está en este estudio. No le damos más que otra salbutamol, prednisona, ¿no? Pero no vemos más allá. No damos corticoides inhalados y mucho menos tratamiento combinado para ningún tipo de problema respiratorio asociado a sibilancias recurrentes. Entonces, si nosotros nos centramos básicamente en calmar los síntomas y no el problema de fondo, esto de las sibilancias y el descontrol alarmante que existe no va a parar, ¿no? Entonces, hay que ver de que el asma no solamente es tratar el broncoespasmo, sino prevenirlo. Y eso es lo que está, digamos, en todos los estamentos internacionales de guías de manejo del asma, tanto en el escolar como en el preescolar. ¿Se puede diagnosticar asma en el preescolar? Podemos decir que un niño menor a 5 años no puede ser diagnosticado de asma. ¿Qué pasa si tenemos un paciente como este, por ejemplo, que llegan muchos al hospital, 2 años de edad, antecedente de haberse hospitalizado a los 9 meses por bronquiolitis, cierto, dermatitis atópica,
papás asmáticos, presencia sibilancias recurrentes del primer año de vida, eosinofilia periférica, está sensibilizado a ácaros. Podríamos decir que ese niñito no tiene asma. Entonces, la mayoría de guías de práctica clínica, ¿no? Cuando se ve en esa revisión sistemática, fueron 21 guías de práctica clínica que hablaron, ¿no? Que sí se puede bancar asma en el niño preescolar desde el primer año de vida. No hay necesidad de tener estudios de función pulmonar, no hay que esperar a la espirometría para decir que tiene asma, y de hecho la espirometría en la mayoría de niños es normal, ¿no? O sea, no, muchos médicos pensábamos en un caso, de que hay que hacer una espirometría para poder saber si tiene asma, y si la espirometría es normal, entonces esa normal ahí tiene asma. Pero la mayoría de niños con asma tienen espirometría normal, perdón, porque el asma es leve, entonces no genera cambios en la función pulmonar, ¿no? Tampoco fue necesario para este estudio tener otros exámenes. ¿Qué es lo que importa en el diagnóstico del asma en el preescolar? Uno, que no tenga otras enfermedades. Un niño aparentemente sano, buen peso, buena talla, pero que se le cierra el pecho de manera frecuente, sobre todo con resfríos. Y que tenga respuesta a tratamiento preventivo con corticoide inhalado, ¿no? Eso también ayuda mucho a hacer el diagnóstico de asma. Si queremos desglosar aún más, ¿no? Hay que ver que el niño preescolar tiene esto de las sibilancias que persisten hasta la etapa escolar, son multigatilladas, no solamente son los resfríos, sino otras cosas que pueden provocar broncoespasmo, como el ejercicio, por ejemplo, el llanto, la risa, y se responde a medicación preventiva para asma. El GINA también nos dice en la versión última de qué niño tiene mayor chance a tener asma. Y son los que están aquí en el recuadro número rojo, en el recuadro rojo, perdón. Son aquellos niños que tienen muchos síntomas como tos, sibilancia, un sonido, ronquidos en el pecho que duren más de 10 días, ¿no? Sobre todo en el transcurso de un cuadro infeccioso respiratorio alto, como por ejemplo un resfrío. Que estos cuadros sean más de 3 episodios por un año o tenga un episodio severo, se haya hospitalizado. Y que entre los episodios pueda tener tos o sonidos del pecho asociados a otros síntomas, como por ejemplo la actividad física. Cuando corre, juega, llora, ríe, tose, ¿no? Y es muy importante el antecedente de atopía en la familia. Atopía personal o familiar, ¿no? Como por ejemplo antecedente de eczema atópico, dermatitis atópica es muy importante. O el antecedente de que el papá o la mamá haya tenido asma o síntomas de asma. Porque a veces no se diagnosticaba asma en los papás, pero tenían síntomas de asma. Para poder hacer un buen diagnóstico de asma en el niño o acercarnos mucho, existe un criterio, un índice predictivo que muchos lo conocemos, que es el índice predictivo de asma, o que el niño tenga dermatitis atópica como factor, como un criterio mayor, y criterios menores como el diagnóstico médico de rinitis alérgica, o que tenga cilios en el pecho no asociados a resfríos, o presente eosinófilos altos, más del 4%, o 4% en sangre periférica. Tener dos criterios menores o un criterio mayor eleva mucho en poblaciones de alta prevalencia como el nuestro, ¿no? A tener la posibilidad de tener asma, ¿no? Y tiene una buena especificidad y un buen valor predictivo negativo para descartar, ¿no? Pero aumenta hasta 8 veces la posibilidad de que el niño tenga asma si es que nos encontramos en el contexto de una población con alta prevalencia como la nuestra, ¿no? Y cuando se compara el índice predictivo de asma con otros scores clínicos, no ha habido o no ha demostrado los demás scores tener la sensibilidad y la especificidad y el valor predictivo negativo y positivo que tiene el índice predictivo de asma. Cuando se compara también
en otras poblaciones. Por ejemplo, este es un estudio coreano de niños pequeños con diagnóstico de asma activa, según el estudio ISAC, ¿no? Se vio que el índice predictivo de asma se relacionó con el diagnóstico de asma, ¿no? Y que el asma no se relacionó con otras variables, como por ejemplo hacerle función pulmonar, medir óxido nítrico, o estar sensibilizado a ácaros, o tener rinitis alérgica, pero sí a un índice predictivo de asma positivo. Eso es lo que yo les decía, la mayoría de niños con asma, al ser un asma leve, no varía la función pulmonar. Tienen igual, es como que un niño sano, no están sanos, pero no están sanos, tienen asma, se inflaman igual, sobre todo cuando están resfriados, ¿no? Hay otro score clínico que también es importante, que es el índice predictivo de asma modificado, ¿no? En donde se agrega un criterio mayor, como por ejemplo la sensibilización alérgica a aeroalergenos como ácaros, ¿no? Y se excluye la rinitis alérgica como criterio menor y se agrega la sensibilización alérgica a alimentos como la leche, el huevo o el maní. Ayuda muchísimo, sobre todo en preescolares, porque nos hace también saber a qué tratamiento el niño podría mejorar, podría responder. Y eso lo vamos a ver en qué estrategias tenemos para el control del asma. Pero antes de ello, ¿cuáles son las consecuencias que el niño con asma que no se controla y que no se diagnostica y que no se controla después puede tener? No, este es un pulmón sano en donde no hay pues daño de la vía aérea, y este es un pulmón remodelado, no una biopsia del bronquio donde hay aumento de hiperplasia de músculo liso, hiperplasia de vasos sanguíneos, hay hiperplasia de glándulas mucosas, hay un denso infiltrado inflamatorio, ¿cierto? Esto no se revierte, esto es irreversible. El remodelamiento pulmonar que puede sucederse a partir de los 3 años, a partir de los 3 años en la preescolaridad, es un evento que no se revierte y daña el pulmón y hace que se pierda función pulmonar, genera factores de riesgo para que con la etapa adulta el niño tenga EPOC, A nivel progesterona. no, ya no creo que Dentro de la fisiopatología del asma, tenemos pues una inflamación aguda que se suceden por cada episodio de broncoespasmo. Pero si no lo frenamos, entonces viene la inflamación crónica, con daños y cambios en la vía aérea que pueden ser irreversibles, como hemos mencionado, el remodelamiento pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para evitar eso? Menos mal, decimos menos mal que en nuestro medio, la mayoría de niños tienen asma leve, entonces se puede tratar bien. En los niños moderados o severos, esos podríamos darle medicación preventiva y evitar el remodelamiento pulmonar, ¿no? ¿Y qué estrategias tenemos? Antes existían esto de los fenotipos, ¿no? Los fenotipos en la corte de Tucson, donde habían los sibilantes transitorios, los no atópicos, los atópicos, y los atópicos eran los asmáticos, ¿cierto? Entonces, esos pacientes eran los que debían recibir medicación preventiva, pero era bastante difícil porque a una determinada edad como que se entremezclaban y no podemos saber cuál era cuál, no ayudaba mucho para hacer estudio de intervención, pero ahora ¿no? Existe una mejor y más ordenada forma de cómo clasificar a aquellos niños que les sirve el pecho de forma recurrente y que tienen menos de 5 años. Esto, eh, como por ejemplo aquellos sibilantes episódicos virales y multigatillados. Los pacientes que tienen sibilancias episódicas virales son aquellos que solo con resfrío C les cierra el pecho. En cambio, los multigatillados son aquellos que con los resfríos y sin los resfríos se les cierra el pecho, ¿no? Esta clasificación ayuda sobre todo para hacer estudio de intervención, podría hacer que la carga total de corticoide inhalado sea menor, ¿no? Y que podemos hacer un mejor tratamiento. El estudio ISAC, el estudio INFANT, es un estudio que nos ayudó a poder diferenciar qué patrón inflamatorio tenían los pacientes con asma en la preescolaridad. Recordemos que hay dos tipos de patrones inflamatorios, uno TH1 y otro TH2. El TH2 es el que se relaciona a inflamación alérgica, ¿no? Entonces, si el TH1 es inflamación neutrofílica. Los pacientes que les sirve el pecho de forma recurrente pueden hacer que se les cierre el pecho y se inflamen los bronquios por cualquiera de estos dos tipos de inflamación alérgica o neutrofílica.
Y en ese estudio, fue un estudio randomizado, doble ciego, doble simulación, con 300 niños con diagnóstico de asma menor, que podría ser corticoide inhalado a dosis altas, a demanda, junto con salbutamol, antileucotrienos como montelukast o corticoide inhalado a dosis bajas todos los días. Y querían ver, uno, cuál era el tratamiento que tenía una mejor respuesta en términos de control del asma, y si la sensibilización alérgica a ácaros, o haber sido hospitalizado, o ser enfermo del sexo masculino, podría diferenciar el tipo de respuesta. ¿Y qué es lo que se vio? Se vio que la mayoría tuvo una respuesta a cualquiera de los medicamentos, pero esa fue mayor cuando se dio corticoide inhalado a dosis bajas, ¿no? Pero hubo un grupo de niños en los cuales la respuesta no fue, digamos, ordenada. La mayoría de pacientes en los cuales sí respondían, se veía que la mayoría respondían mucho más a corticoide de dosis bajas, luego respondían a usar corticoide de dosis altas de manera intermitente, y luego a montelukast. Como que montelukast era el tratamiento que mejor respuesta daba en comparación con corticoide inhalado, que eso ya se sabe, ¿no? Que es mucho mejor usar corticoide inhalado que montelukast. Pero aquellos que no respondían, querían ver cuál era el mejor de ellos, no había una respuesta. Y esos eran sobre todo los niños que tenían inflamación del tipo neutrofílico. Cuando se vieron y se desglosaron qué podría haber en esos pacientes, se vio que los pacientes que tenían eosinófilos altos, más de 300 de sangre periférica, tenían una mejor respuesta a corticoide inhalado, junto con el grupo que estaban sensibilizados a ácaros, ¿no? No se vio que el tener extracciones previas o ser sexo masculino sea un factor importante para que respondan a corticoide inhalado. Y cuando había esa combinación de tener eosinófilos altos de más de 300 con sensibilización alérgica, se vio que la respuesta fue aún mayor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el preescolar? Ver si el niño es alérgico, si es posible dosarle eosinófilos. Si tiene 300 eosinófilos o más, ese chiquito va a responder mejor. Entonces mencionamos que el estudio INFANT nos ayudó muchísimo porque nos dijo de cuáles eran las características que tenían que tener los niños preescolares para poder responder mejor a corticoide inhalado, y era justamente aquellos que tenían una mejor respuesta a corticoide inhalado cuando había sensibilización a aeroalergenos y cuando había eosinofilia periférica. Entonces, en estos pacientes nosotros debemos siempre de buscar eosinófilos, y también encontrar si están sensibilizados o no. Los paneles de alergia suelen ser caros, ¿no? Pero basta que tengan eosinófilos altos para poder decir, este niñito que me sibila de manera recurrente va a responder mejor a corticoide inhalado. Así, la ARS, que es la Asociación de Tórax de Europa, dio a conocer una nueva forma de cómo manejar el niño que tiene sibilancias recurrentes y que está en el preescolar. No puedo tener el puntero ahora, pero arriba dice enfermedad intermitente. Estos pacientes que sibilan de forma intermitente son aquellos que sibilan por virus, básicamente, ¿no? Aquellos sibilantes inducidos por virus. En ellos podríamos diferenciarlos si tienen un índice predictivo de asma negativo o un índice predictivo de asma positivo. Si el índice predictivo de asma es negativo, nosotros podríamos darle un curso corto de acitromicina durante el momento en que tenga el cuadro respiratorio bajo. Pero si él tiene un MAPI, un índice predictivo de asma modificado positivo, es mucho mejor darle corticoide inhalado a dosis altas de manera intermitente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos visto en el estudio INFANT. En el estudio INFANT vimos de que el paciente se beneficiaba si tenía sensibilización alérgica, y eso lo dice el índice predictivo de asma modificado, ¿no? Que ellos van mucho mejor a usar corticoides inhalados, ¿no? Si la enfermedad es intermitente, podemos usar corticoide inhalado también de forma intermitente a dosis altas. Pero si el índice predictivo de asma es negativo, podríamos usar acitromicina. Luego vamos a ver por qué. Pero aquellos pacientes que tienen síntomas diarios, digámoslo así, ¿no? O persistentes, ahí tenemos que ver qué tipo de inflamación tiene el paciente, ¿no? Ahí hay dos flechitas. La de arriba dice eosinofilia o sensibilización aeroalergénica, que es justamente el grupo que tiene inflamación de tipo TH2,
¿no? Pero cuando no hay eosinofilia ni tampoco hay sensibilización alérgica, es el grupo que tiene inflamación de tipo Th1. Cuando hay sensibilización alérgica, como dice el estudio INFANT, que lo hemos mencionado hace poco, hay que darle corticoide inhalado todos los días a dosis bajas. Es lo que va a ayudar a mejorar el tratamiento y evitar que tengan cuadros de broncoespasmo. En cambio, si el paciente no tiene eosinofilia, ahí es un dilema realmente. Tendríamos que ver cuál es el tratamiento que le va a ayudar mejor a ese paciente. Si va a usar corticoides inhalados a dosis altas, de manera intermitente, o va a usar corticoides inhalados a dosis bajas todos los días, o antileucotrienos, o la combinación de alguno de los dos. Recordemos que la inflamación neutrofílica, o sea, no eosinofílica, esta tipo de inflamación es un poco reacia al tratamiento, ¿no? Entonces hay que a buscar qué tipo de tratamiento le va a ayudar al paciente. Menos mal que este grupo de pacientes no tienen o no suelen tener síntomas severos. Tienen síntomas persistentes como tos que no se va, tos que molestan mucho, a veces durante un resfrío, pero no se van al hospital ni tienen síntomas serios como respiración rápida o baja de oxígeno. En cambio, los pacientes con eosinofilia o que tienen inflamación de tipo Th2, ellos sí, pero ellos sabemos que el uso de corticoide inhalado les va a ayudar. ¿Por qué dijimos que el usar acitromicina en un curso corto podría ayudar a mejorar los síntomas de sibilancia recurrente de forma intermitente? Porque este estudio que se hizo ya hace algunos años vio que en 600 niños menores a 6 años, 50% de ellos tenían un índice predictivo de asma modificado positivo y fueron randomizados para recibir acitromicina. Ya tenían el antecedente de haber sido hospitalizados por un shock severo, o sea, haber requerido hospitalizarse por antibióticos o porque bajó la saturación de oxígeno. Entonces, le dijeron a los papás que si es que su niño volvía a tener una tos que comenzaba a aumentar, así como en ese episodio que se hospitalizó, inicien con acitromicina y que le den por 5 días. Y eso querían ver que si es que el uso de acitromicina por 5 días en estos pacientes que ya habían sido hospitalizados podría reducir la posibilidad de que vuelvan a tener un shock severo. ¿Y qué es lo que se vio? Se siguieron por 71 semanas y se redujo hasta un 36% los casos de SOP severo, y eso es un efecto similar al que se ve con corticoide inhalado, ¿no? O sea, usar acitromicina en estos pacientes fue tan igual o similar en términos de protección, de que hagan un SOP severo, que usar corticoide inhalado a dosis bajas. No hay diferencias entre el índice predictivo de asma positivo o negativo, o sea, puede darse en cualquier grupo, y tampoco hubo inducción a resistencia de la acitromicina en este grupo de estudios. Otro estudio que también habló de las bondades de la acitromicina fue este, en donde se pretendió dar a pacientes pequeñitos, ¿no?, por un periodo de 3 días versus placebo acitromicina, basados en la corte de COPSAP del año 2010 a 2014. Fueron 158 niños de 1 a 3 años con SOP recurrente, ¿no?, y fueron seguidos hasta el tercer año de edad. No se incluyeron pacientes con neumonía, con clínica de neumonía bacteriana. ¿Y qué querían ver? Querían ver si en aquellos pacientes que usaban acitromicina, cuánto le duraba el episodio después de usar acitromicina. ¿Y qué es lo que se vio? Lo que se vio fue justamente que la duración de día de enfermedad en el grupo que usó acitromicina fue de 3.4 en comparación a 7.7 días en relación al placebo. Acá se vio de que esos pacientes que usaban acitromicina se redujan más del 50%, o sea, 63%, el número de días de enfermedad, ¿no? La magnitud del efecto se incrementó cuando se usó acitromicina en los primeros días, antes del sexto día, un 83%, ¿no? Se redujo, se pudo tener esa posibilidad de bajar el número de días de enfermedad y la posibilidad de que hagan sibilancias. Entonces, acitromicina, sí es que se usaba esta en la primera semana, pero cuando ya se usó acitromicina después de la primera semana, ya no se vio tan efecto de esa forma, ¿no? Aquí es importante saber cuándo usar antibióticos en un paciente que tiene sibilancias recurrentes. Es importante, porque no solamente hay que pensar como lo creíamos antes, que las sibilancias son inducidas solamente por virus.
En ese estudio, que es el estudio de COPSAP, se vio que el 50% de todos los pacientes incluidos tenían colonización por gérmenes como Haemophilus influenza, neumococo, Moracella catarralis, y no se encontró ningún virus, ¿no? Y es por eso que acitromicina probablemente también ayudó, porque el efecto antibiótico que esta tiene reduce también la posibilidad de que estos gérmenes crezcan y generen problemas. Y se han hecho a partir de este estudio otros más, en donde aquellos pacientes en los cuales les sirve el pecho de forma recurrente, pero están usando corticoide oral, de repente salbutamol, y no mejoran, en este grupo de pacientes se les hizo lavado broncoalveolar, o sea, broncoscopía, broncoalveolar, y vieron que tenían gérmenes, Moraxella, Haemophilus, neumococo, y darle antibióticos redujo e hizo que el cuadro de sibilancias mejorara, ¿no? Dando a entender que el uso de antibióticos en ese grupo de pacientes tendría algún papel, ¿no?, en la reducción y eliminación del cuadro de broncoespasmo, si es que no mejora con el tratamiento del broncoespasmo convencional, que es un corticoide oral por lo general y salbutamol. Si no mejoran, usen antibióticos, porque ya se está viendo que el empleo de antibióticos en niños con sibilancias recurrentes podría ayudar a reducir el número de episodios. Gina, ¿qué es lo que nos dice respecto al tratamiento de esos cuadros de sibilancia? Ese cuadro ya lo hemos visto, ¿no? Lo que se ve que el estudio, el GINA, lo que ha visto que en los 4 pasos que ellos tienen, el primer paso siempre es usar salbutamol, un beta-2 a demanda, en menores de 5 años. Sin embargo, también se está viendo de que cada vez que usemos salbutamol, usemos un corticoide inhalado a demanda también. ¿Por qué? Porque está cambiando esa noción de que en el asma, en el paso número 1, solo se usa salbutamol. Recordemos que asma es una enfermedad inflamatoria, ¿no? De inflamación inminente eosinofílica, y que esta podría reducir la aparición de síntomas si comenzamos a tratar la inflamación eosinofílica desde un primer momento. O sea, aquellos pacientes que tienen sibilancias recurrentes y no son tan molestosas, digámoslo así, y tienen síntomas diarios, en ellos, en vez de usar salbutamol solamente, podríamos también agregarle un corticoide inhalado junto con el salbutamol a demanda, y eso sería mucho mejor para tratar el cuadro de sibilancias y mejorar los síntomas y evitar que el paciente pueda hacer una crisis de asma o se hospitalice. Eso ya se ha visto. En el grupo mayor a 5 años, Gina actualmente recomienda ya no usar salbutamol solamente, sino usar salbutamol con un corticoide inhalado, fluticasona, beclometasona, budesonida, el que sea, acompañando al salbutamol para el paso número 1. Y para el paso número 2, podría usarse corticoide inhalado a dosis bajas, como se ve aquí también en el grupo menor a 5 años, y se evalúa, ¿no? Si mejora con corticoide inhalado a dosis bajas, en 2-3 meses podríamos reducir a corticoide inhalado intermitente junto con salbutamol. O si el paciente no se controla con corticoide inhalado a dosis bajas en 2-3 meses, aumentar la cantidad del corticoide inhalado, se duplica, ¿no? O se puede agregar montelukast para el paso número 3 del grupo menor a 5 años. Si luego de 2 o 3 meses el paciente no se controla, ahí sería mucho mejor derivarlo al médico especialista, porque hay muchas cosas que podrían simular asma y no lo son. O sea, no todos los pacientes que sibilan es por asma y no todo lo que sibila es asma. Y cuando hay que tener esa duda, sobre todo en aquellos pacientes que requieren más medicamento de lo habitual. Menos mal, ¿no? Decimos de que como el asma es leve, la mayoría de pacientes van a controlarse con el paso 1, 2 o 3. Muy pocos van a requerir el paso número 4. O sea, está a la mano de los pediatras, los médicos que vemos niños, de controlar la mayoría de cuadros de broncoespasmo y evitarlos, no teniendo en cuenta esto. ¿Cómo podríamos prevenir las sibilancias recurrentes? No ha habido estudios hasta la fecha grandes, ¿no?, en la cual demuestren algún tipo de tratamiento que podría prevenir las sibilancias recurrentes, ¿no? Se pensó en algún momento que el empleo de inmunoterapia podría ayudar, pero eso no ha sido, digamos, validado. De hecho, inmunoterapia o terapia sublingual o vacunas no son útiles en pediatría para el manejo del asma. Inclusive pueden exacerbar
síntomas cuando el paciente no está controlado. Pero sí hubo ese estudio grande, un estudio pequeño, perdón, donde se empleó acitromicina por 2 semanas. Fueron 40 niños hospitalizados por bronquiolitis por BCR del año 2010 a 2013, tenían entre 1 y 18 meses en Estados Unidos. Y lo que se vio, ¿no? Lo que querían hacer es darle acitromicina a 10 miligramos por kilo por 7 días y luego de los 7 días darle a 5 miligramos por kilo por 7 días más. Y ellos querían medir la cantidad de interleuquina 8 nasal a los 8 y 15 días, ¿no? Y ver si es que dando la acitromicina se reducían estos niveles de interleuquina 8 y también si se reducía la cantidad de episodios de sibilancias en un periodo de seguimiento de 50 semanas. ¿Qué es lo que se vio? Se vio que hubo una reducción significativa de la interleuquina 8 nasal, ¿no? A los 15 días, ¿no? Usando acitromicina por 2 semanas y sobre todo, ¿no? Y sobre todo se vio de que el tercer episodio de sibilancia se redujo de manera significativa en los pacientes que tenían esta indicación de acitromicina por 2 semanas, reduciendo así el número de episodios de sibilancias recurrentes. Recordemos que sibilancias recurrentes es 3 o más episodios. Entonces, estos pacientes tenían 1 o 2, pero muchos ya no tenían 3 episodios de sibilancias y eran catalogados como sibilancias recurrentes o asmáticos. Entonces, acitromicina, dada en este grupo de pacientes, se demostró que podría reducir la aparición de sibilancias recurrentes. Y basados en este estudio, se hizo otro estudio, o se está haciendo otro estudio, que actualmente está incluyendo muchos más pacientes, ¿no? Son casi 200 pacientes, no 40 como el resto, igual seguidos por 18 meses, y que han sido hospitalizados por bronquiolitis por BCR, y querían ver si la citromicina ahí, lo que dice en inglés en el primer párrafo, podría reducir la aparición de sibilancias recurrentes, ¿no? En un periodo de seguimiento de 48 meses, ¿no? O sea, son aparentemente 4 años que van a estar seguidos de esos pacientes. Y es un estudio que todavía no sale a la luz, pero lo esperamos con mucha expectativa, porque nos podría ayudar a hacer de que el paciente pueda, digamos, prevenir las sibilancias recurrentes en este grupo de niños. Bueno, eso es lo que yo quería mencionarles. Este es un PowerPoint más grande del manejo del asma en el escolar y en el preescolar, si es que la tecnología no lo permite, quizás la próxima charla podríamos hablar del manejo del asma en el escolar, que es otra cosa, tiene mucho más evidencias y más, digamos, medicación que se puede dar para controlar los síntomas. Yo quería acabar, ¿no? Hablando de la conclusión, sabiendo que Perú es un país donde hay mucha cantidad de niños con broncoespasmo, mucha cantidad de niños con asma. No me lo van a negar ustedes que ven niños y que cuando ven el niño la principal causa o motivo de consulta es la tos. ¿Cuántos de esos pacientes que llegan y son pequeñitos tienen asma? ¿Se han puesto a pensar? Muchos, pero hay que buscar el asma. ¿Cómo se busca? Primero decirle, señor, su hijito, decirle el pecho desde cuándo, si son 2, 3 o más episodios, eso ya va haciendo, llenando la balanza que sea un niño que sibile de manera recurrente, ¿no? Ahí hay que buscar antecedentes de atopía, si tiene dermatitis atópica, piel seca, si el dermatólogo le ha dicho que tiene algo de eso, si es eso, factor, es un criterio mayor. Entonces, mucha posibilidad de que tenga asma, o que el papá o la mamá hayan tenido síntomas de asma, como tos durante la infancia, necesidad de irse al hospital porque se le cerraba mucho el pecho, aunque no usen inhaladores, porque a veces pensamos de que, o decimos, su papá tiene asma, o el papá o la mamá tiene asma, vamos a usar inhaladores, muchas veces no lo usan, porque nosotros los médicos le tenemos pavor a usar el inhalador, ¿no? Entonces, más en los años anteriores. Entonces los papás dicen, no, nunca he usado eso, nunca he usado eso, pero sí me enfermaba con frecuente los bronquios. Entonces, eso es un síntoma de asma en el papá que ayuda muchísimo también para poder el diagnóstico en el niño, porque se hereda y el patrón de herencia es dominante, o sea, 50% de posibilidad, ¿no? Que el niño tenga síntomas de rinitis alérgica, por ahí piden un hemograma y ver cuántos
los tiene. Si el papá tiene la posibilidad de hacer un perfil de alergia, háganle para medir si está sensibilizado a ácaros, eso va a ayudarnos, ¿no? Para poder evitar las cifras de remodelamiento que existen en los niños que no están controlados y ofertarle tratamiento preventivo y hacer que eso que los niños tienen puedan controlarse y ser mejor llevados en la preescolaridad. El diagnóstico de asma es factible en el niño menor a 5 años y mientras más diagnósticos se hagan en ese grupo etario, mejor controlados van a estar. Mejor tratados van a estar, los niños no se van a ir al hospital, no se van a hospitalizar, los papás van a estar tranquilos, no van a gastar tanto dinero en antibióticos, corticoides y andar de médico en médico porque no solucionan el problema. Usen medicación preventiva, ayuda muchísimo, no tengan temor en usar un corticoide inhalado, no tengan temor en agregarle Montelukast, no tengan temor en duplicar la cantidad de corticoide inhalado, porque eso no se absorbe muy poquito. No, porque la cantidad de absorción de corticoide inhalado es 1% o 2%, no es más. Y son microgramos, entonces no genera cambios, digamos, serios en el paciente, como lo hace prednisona, prednisolona, dexametasona. Una cucharita de prednisona es como darle un año de corticoide inhalado. Tengan esa certeza. Yo quería parar acá y si hay algún tipo de pregunta, estoy ya no a responder. Muy bien, doctor. Doctor, nos ha llegado una preguntita. En la parasitosis intestinal hay incremento de eosinófilos. ¿La presencia de parásitos puede desencadenar episodios de asma bronquial? No se sabe. No hay algunos estudios que dicen que sí, ¿no? Y hay otros estudios que hablan que no. Lo cierto es tener eosinófilos altos en un paciente que tiene sibilancias podría ayudar a hacer el diagnóstico o reforzar el diagnóstico de asma. Hay que buscar más evidencias, ¿no? Si está parasitado, traten los parásitos, le toman unos eosinófilos después, háganle perfil de alergia, investiguemos en atopía personal o atopía familiar en el niño y ahí sale el diagnóstico. Bien, doctor. ¿Cómo se puede diferenciar una bronquiolitis aguda de lactante con un asma bronquial preescolar? Nosotros debemos saber que la bronquiolitis aguda ya no es la misma ni se maneja como antes. El enfoque de la bronquiolitis aguda ha variado mucho, ¿no? Ahora la bronquiolitis aguda hay que manejarla basado en fenotipos o en endotipos inflamatorios. O sea, antes pensábamos que del niño con bronquiolitis aguda tendríamos que limpiar la nariz, succionar la nariz, darle paracetamol y se acabó, pero eso ya se ve que ya no es así. El niño que desarrolla bronquiolitis aguda, hay que fraccionarlo y ver en cuál fenotipo está. Si es un niño que es alérgico, que es atópico, ese niño puede que recaiga otra vez y que tenga mayor riesgo de desarrollar asma. Si el niño no tiene antecedentes de atopía ni nada, pero se le cierra el pecho una vez, quizás no le dé más veces, ¿no? O quizás le dé también y pertenezca al grupo de sibilantes inducidos por virus. Recordemos que el primer episodio de sibilancias pueden ser muchas cosas. Puede ser bronquiolitis, pero también puede ser el inicio de asma. En los niños desarrollan síntomas de broncoespasmo y asma finalmente desde muy pequeñitos, solo que han sido confundidos con cuadros virales, han sido confundidos con bronquiolitis, pero la recurrencia del problema, o sea, la persistencia y la aparición de nuevos episodios es lo que va a diferenciar del niño que hace solo un episodio que es bronquiolitis y nunca más le va a dar, o del niño que hace sibilancias recurrentes y que hay que diferenciarlo como lo hemos visto en esos dos grupos, que son monogatillados o son multigatillados. Y siempre investigar atopía personal o familiar. Bien, doctor. Al no haber más preguntas relacionadas con el tema, le agradecemos y le felicitamos, doctor Torres, por su excelente ponencia al personal de salud y que será de beneficio para los niños preescolares de nuestro país. Y también le solicitamos continúe con nosotros de acuerdo al grupo etario. La próxima será en relación al niño escolar y así sucesivamente. Muchas gracias, doctor. Sus palabras finales a los presentes, por favor. Claro, yo quisiera que nosotros, mientras más médicos veamos y rescatemos pacientes que tienen problemas respiratorios recurrentes, va a ser mejor, ¿no? El asma no solamente tiene que ver el neumólogo pediatra. Nosotros en el hospital
recibimos muchos pacientes con diagnóstico de asma leve, ¿no? Referidos de centros de salud, de hospitales de primer y segundo nivel, ¿no? Que tienen asma leve y son derivados al hospital del niño porque para manejo especializado. El asma debe ser manejado por el pediatra o por el médico general en la gran mayoría de veces, porque la mayoría de niños con asma tienen asma leve, ¿no? Entonces, usar corticoides inhalados, usar montelukast que no se controla, sumándole corticoide inhalado, podría ayudar justamente a que el niño se controle y no a derivarlo, porque demora mucho tiempo en ser derivado si encuentra un cupo en el hospital. En cambio, el adecuado manejo desde el primer nivel de atención va a ser justamente de que se controlen mejor, ¿no? Y justamente estas charlas ayudan a reforzar esa idea de tratar a niños que lo necesitan desde el primer nivel de atención. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Gracias a usted. Chao, Gracias al Mary. personal que se conectó con nosotros, le recordamos que este tema y todos los que presentamos queda colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.